Voy a decir a quién se está retirando, ¿no? Oh, excelente, no retiró a nadie. Muy bien. Buenos días a todos, señores. Estamos en física para metalurgia. Hemos tenido algunas observaciones respecto al proceso de fundición. Revisen los videos una vez más. Vayan, ingresen al canal o a la red, en este caso al blog. Revisen los videitos. Eso va a ayudar a que tengan mejor idea de cómo es que yo tengo que emplear los criterios. Hablando ya de física para metalurgia, estamos trabajando ya vectores. Esto vamos a poner acá. Vamos a darle... Eso, muy bien. Vectores, sí, hemos entrado a la parte de vectores. Ok, de vectores vamos a entrar a la parte de estática dinámica. Y les he dejado un video bastante interesante. ¿Quién ha observado el video que dejé yo en Telegram? ¿Alguien pudo observar el video que dejé el día de ayer? El de la ¿Nadie? grúa. El de la grúa. Sí, El de la grúa y el barco. Ah, exacto. A ver, vamos a verlo de forma rapidita. Acá, para que ustedes, para recordar un poquito. Y es que uno da la impresión de que una persona bueno, más que no valorar, es que no entiende para qué le va a servir. ¿Sí? Ok. Miren, qué crítico. Paz, hacemos una pausa. En la parte superior, este está en portugués, dice. Mas profesor, ¿no ve? Cuando usa esto en la vida, dice. Esto es lo que hacemos en vectores. En vectores, cuando estamos empleando, esto también tiene que ver mucho con estática dinámica y demás, ¿no? Sobre todo con estática. Pero aquí tenemos un triangulito. Ah, lo básico en triángulos, ¿no? Mientras mayor la hipotenusa, va a ser mayor también los catetos. Y este es un tema que no se entiende mucho en física. Si bien hoy en día las grúas, montacargas, etcétera, tienen algunos dispositivos que les avisan cuando el equipo se está desestabilizando, como ustedes han podido observar acá o están observando en la parte inferior, la desestabilización del equipo es inmediata, no hay que esperar mucho. Y esto incluso produce accidentes bastante fatales. Pero lo básico está aquí, en la física. Mientras mayor sea la hipotenusa, obviamente mayor el cateto. Y este cateto acá está representado, ¿por qué? Por un peso también. Ah, ¿por qué de que dice 4.2 y aquí dice 3 metros, ingeniero? Esto tiene que ver mucho con los centros de gravedad. A medida que un cuerpo se va extendiendo, hay un punto en el cual vamos a poder simular que se expresa todo el peso. Entonces aquí tengo un peso que dice 25.000 newtons, que es el peso de todo el cuerpo, y para que este cuerpo no se desestabilice, la suma de este peso P más este peso P debería ser menor o igual a 25.000 newton. ¿Qué me dices, Dina? Primero Dina, después Judith. Una vez más hago la pregunta para todos y el que la sabe me la dice, ¿ya? Para que este equipo no se desestabilice, aquí tengo el equipo, en este caso, este montacargas, tiene un peso, ¿no? Por eso tiene también contrapesos y todo, de 25.000 newton. Aquí está, esa es la fuerza que está ejerciendo, ¿no? Es el peso total, 25.000 newton. Ah, y resulta que cuando extiende, en este caso su bracito y demás, la suma, ya el brazo de por sí ya tiene un peso de 1.250 newton. La suma de esta fuerza de 1.250 más el peso que va a levantar tiene que ser menor o igual a los 25.000 newton. ¿Quién sabe la respuesta?
5, 4, Menor. 3, Tiene que ser menor. menor, ingeniero. Tiene que ser menor, ingeniero. Tiene que ser menor. Ah, ya. Ah, un dato. Puede que acá, por si acaso, este peso, el peso suponiendo que es 24.000. Ah, ya. Más 1.250, ya, bueno, 23.000, digamos. El peso va a ser 23.000. Más los 1.250 es menor a 25.000, ¿no es cierto? 23.000 más 1.250 sería 24.250, es mucho menor. Ah, excelente. Pero, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que mientras más se estire el brazo, obviamente este peso también va a incrementar. Eso se llama torque, fuerza por distancia. El torque va a ser mayor en este punto. Por eso no es nomás extender. El cálculo se hace al máximo del brazo extendido para saber cuánto va a ser este peso y el peso que se va a cargar, ¿no? En este caso, también tiene que ser menor a esto. Hay que tomar muy en cuenta eso. Ojo, le estoy dando un dato de metalurgistas. Cuando yo trabajo también con montacargas o grúas, tengo que saber cuánto es el peso. Muchos piensan que como es un equipo grande, jamás se va a voltear. Es más, la mala ubicación acá en el plano de sustentación también influye, ¿sí? Y eso una vez nos ha pasado, casi me pasó allá en Santa Cruz. Y teníamos, igual, estamos viendo era lo mismo, era absolutamente el mismo ejercicio, solamente que estamos moviendo de un lugar a otro. Este container, aquí era laboratorio, en este caso de finos, aquí generábamos polvos, tierra y todo eso. Aquí tenemos nuestro molino de bolas, era biencito nuestro laboratorio. Entonces resulta que este equipo quería mover, pero al mover este empezaba a vibrar. ¿Cuál era el problema? Que el brazo estaba demasiado extendido y el ángulo también era demasiado prolongado. Entonces él tenía que acercarse un poquito más al container, ¿no? Se acercaba al container un poquito más y se resolvió el problema. Esto es lo que ha pasado en este caso. Como estaba muy lejos el container del equipo, obviamente por efecto del torque, la fuerza ha incrementado y ha vencido este peso como tal. ¿Sí? Física básica. Física básica. Entonces, yo una vez conocí a este señor tenía una empresa y era un economista, me decía, la ingeniería es sentido común. En parte sí es sentido común, pero también se expresa en cálculos. Y ustedes como técnicos metalurgistas tienen que ir dándole importancia al cálculo. Es más, donde ustedes vean y puedan hacer un cálculo, háganlo. No hagan porque así están poniendo en práctica. Porque cuando yo no hago cálculos, hago la pregunta que está acá. ¿Cuándo me va a servir esto? ¿Para cuándo voy a usar esto yo en mi vida? No, señor. Todo lo que se te enseña, tal vez algún docente o algún profesor no te explica pues cómo lo vas a emplear. Pero lo cierto es que absolutamente todos los días podemos ir haciendo cálculos. Todos los días. Yo puedo ir haciendo vectores, todos los días aplicando física, cinemática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Miren, este es un caso que hubiera podido evitarse y seguramente no han tomado en cuenta el peso, bueno, han tomado en cuenta el peso del container, han tomado en cuenta el peso, pero se han olvidado de este dato, el dato del peso total del brazo cuando está extendido, ¿sí? Esos son datos claves que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Bien, entonces, haciendo esa pequeña reflexión, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Y estábamos hablando justamente de nuestros vectorcitos, ¿sí? El examen estaba sumamente sencillito porque lo que han hecho simplemente ustedes es encontrar catetos, hipotenusas y nada más. Ahora ya tenemos que hablar de resultantes. Vamos a hablar de resultantes. A ver, pero para hablar correctamente de resultantes, vamos a ir revisando todo lo que ya hemos ido aprendiendo. En principio, hemos hecho nosotros una observación a la ley de Pitágoras, ¿no? Pitágoras. ¿Para qué? De inicio sabemos que un vector tiene, ya dijimos que tiene un módulo, tiene dirección, tiene sentido que está fijado por la flechita y tiene componentes, componente en el eje X, componente en el eje Y. Eso ustedes lo han explicado muy bien. Hemos visto también de que para hallar, en este caso, si tengo yo los componentes,
¿Puedo hallar el módulo del vector? Sí. ¿Mediante qué? La ley de Pitágoras, aplicando Pitágoras, que dice que el componente es igual a la raíz cuadrada de el componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Si fueran en las tres dimensiones, igual, x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Igual puedo obtener el valor del vector. ¿Sí? Eso ya hemos visto. También hemos observado esta tablita que por favor le voy a pedir a Gaile que me lo explique. Explica por favor la tablita en donde se habla de la razón trigonométrica. Lectura todo esto, Gaile, lo voy a enfocar biencito para que puedas leer más tranquilamente. Ok. Por favor, Gaile. Voy a apagar mi audio y te escuchamos a ti. Ya. Las razones trigonométricas, es una tablita de razones trigonométricas, definición y en qué figura nos queda. El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Por eso es que en la figura está dividido, ¿no? A sobre C. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente llega a ser el B y la hipotenusa C. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces llegaría a ser B sobre A. Secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Sería en este caso C sobre B. Y cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. C sobre A. Ya, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, hemos visto que nosotros utilizando las reglas básicas de trigonometría, ¿para qué me sirve? Bueno, pues me sirve para hallar los ángulos. En este caso, la dirección, ¿no? Si tengo este ángulo, puedo hallar la dirección utilizando seno. Si tengo, en este caso, los catetos, ¿verdad? Coseno, si tengo la hipotenusa y un cateto. A ver, si tengo en este caso la hipotenusa y el cateto opuesto, seno. Si tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, coseno. Si tengo los dos catetos con tangente, podría hallar yo simplemente la dirección. Y en eso es lo que hemos ido trabajando, ¿verdad? Hemos hecho ese tipo de ejercicios y hablando también de Pitágoras, ¿para cumplir qué objetivo? El objetivo ha sido exclusivamente, hasta un poquito más acá, ok, listo. El objetivo ha sido el de, pues, entender cómo es que yo puedo hallar todas las partes de un triángulo. Todos los ángulos, todos los catetos, y para esto incluso hemos recurrido a la teoría de la complementariedad de ángulos. Todos los ángulos al interior de un triángulo forman 80 grados, ¿no? Este es un ángulo recto, 90, y la suma de estos dos ángulos, la suma de los tres, 90 más este ángulo, me va a dar un total de 180 grados. Bien, eso es lo que hasta el momento hemos ido estudiando. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar de la ley de senos, cosenos. Para hablar de la ley de senos y cosenos, nos vamos a centrar en qué, en estas operaciones. Bajamos un poquito más. En esta operación. ¿Qué vamos a trabajar, ingeniero? Resulta que lo que queremos hacer nosotros es hallar esta sumatoria, hallar este valor. Tengo aquí un vector A, aquí está este vector A. A ver, un poquito vamos a hacer pequeñito para que se pueda ver bien. Sí, esto lo voy a hacer un poquito más, bueno, este a un costadito, voy a usar esta flechita, la amarilla. Este vector A, aquí está, 50 newton, dice, ya sé cómo hallar, ya sé cuánto es el módulo y el ángulo, que podría ser 60, ¿no es cierto? Tengo el vector B, aquí está el vector B, que vale 45 newton. No vamos a hacer en este momento observación del signo, ¿no?
45. ¿Cómo voy a hallar la suma de estos dos vectores? ¿Cómo hallo la suma del vector? De inicio tengo que saber que esta es la resultante, la flecha rojita. ¿Sí? Desde este punto, si sumo este vector más este vector, me va a dar este dato. Muy bien. Para hallar la resultante de la suma de los ángulos, yo puedo aplicar otras ecuaciones más allá de las que ya he aprendido. Ya hemos aprendido trigonometría, ya sabemos que seno, coseno, tangente me sirve para hallar los ángulos, ya sabemos que Pitágoras también me sirve para hallar los módulos o los lados de los componentes. Ahora, ¿cómo hago para hallar esta suma de ángulos A más B? ¿O qué pasa si es A menos B? Cuando es A menos B, aquí también lo voy a pintar de un color amarillito, de un color rojito, un color que sea celestito. Okay. Cuando digo A más B, aquí lo vamos a poner para que se vea bien. Y vamos a insertar aquí, insertaremos biencito que insertamos, muy bien, el siguiente cuadrito de texto. Estas son las siguientes opciones. Si yo tengo A, lo haremos con minúscula, A más B, ¿sí? El resultante está en rojo. Esto para que ustedes observen bien cuál es la variación. Vamos a aumentar un poquito más el tamaño de letra I. Lo haremos negrito, es muy bien. Y le ponemos acá en rojito. Esto es cuando es suma. Cuando yo digo A menos B, eso va a ser el azul. El azul, aquí pondremos en azulito esto. Muy bien. Cuando diga A más B es rojo, A menos B es azul. Pero ingeniero, esta parte no estoy entendiendo bien. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues resulta que para hallar estas resultantes, ya sea la sumatoria en rojo o ya sea la resta en azul, yo tengo que usar otras ecuaciones. ¿Cuál es la ley que mejor se aplica a este tipo de sumatorias o sustraemos de estas? En este caso de vectores, son las dos leyes que vamos a ver acá. La ley de senos y la ley de cosenos. Exclusivamente, si hablamos del rojo azul, más o menos, hablamos de la ley de cosenos. ¿Y cuál es el signo que va a variar? Este signo negativo es el que va a variar. Acá la resultante de A más B, resulta que lo están poniendo como C. C es igual a, y utilizamos la ley de cosenos. A más B, ya sabemos, este es Pitágoras, ¿no es cierto? A más B al cuadrado. Cuando tengo menos, ojo, cuando es menos, ¿cuál es el valor que me está dando? Aquí, para que sea visible, es esta unión. Este vectorcito, el vector azul va a ser, cuando utilizo el menos. Coseno del ángulo, a ver, ¿y a qué ángulo, ingeniero, se está refiriendo? Este ángulo tita, ¿cuál es? Es este ángulo, el ángulo entre el A y el B, el ángulo interno entre estos dos. Ok, entonces aquí lo vamos a poner, vamos a modificar el texto, ese vamos a poner el nombre tita, y lo vamos a poner con negrito. Ok, cuando hablamos del ángulo tita entonces, ¿sí? Es el ángulo que está entre el vector A y el vector B. El ángulo interno entre A y B. Muy bien. Una vez más, si es negativo, voy a hallar el azul. Si este es positivo, voy a hallar el rojo. Ese es un dato que muy pocos libros o muy poca bibliografía yo he encontrado que está así de explicado. ¿Sí? Por eso los estoy explicando a ustedes. Ok. Entonces, vamos a tomar en cuenta ese dato. ¿Sí?
Entonces, si es negativo, el azul, si es positivo, el rojo. Aquí, por ejemplo, dice a cuadrado, b cuadrado, más, más, aquí vamos a poner el más, aquí está cambiando exclusivamente el signo, ¿sí? Ah, ok, ahora sí, se ve, el signo está cambiando acá. Cuando es más, va a ser el rojo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. A ver, entonces, aquí vamos a revisar el ejemplo que hemos visto. ¿Cuánto vale el vector rojo? Ah, el vector rojo está valiendo 50 y este vale 45, ¿no? 50, 45. Vamos a considerar ahora sí el signo. Muy bien. 50, 45. Cuando es suma, aquí decimos a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab por el coseno de tita. Aquí está tita, ¿no es cierto? A. ¿Cuánto es A? 50 al cuadrado. Más B. ¿Cuánto es B? B es menos 45, pero al cuadrado menos por menos se va a hacer más, entonces no pasa nada. Menos 45 al cuadrado. Más 2 veces, voy a hallar el rojo entonces. 45 por menos, menos 45 por 50. Por el coseno de 30. El ángulo tita es 30. A ver, vamos a ver qué me dice, pues. Sí, efectivamente, aquí, ¿no? Aquí dice esto es 30. Ya, entre A y B vale 30. Entonces, aquí tita va a tener el valor de 30. Aquí se está viendo eso. Muy bien. Multiplico 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 25.000. Perdón, 2.500. Perdón. 45 al cuadrado, ¿cuánto es? 2.025. 50 por 45 por 2 menos 4.500 por el coseno de 30. ¿Cuánto sale la suma? 627.8. Este valor corroboren, por favor, digan si es así o si hay alguna variación. Sí, eso sale. Muy bien, excelente. Entonces, hemos hallado el valor del rojito, ¿no? Excelente. ¿Qué pasa si queremos hallar el valor del celeste? Si queremos hallar el valor del celestito, ¿qué tenemos que hacer? En vez de sumar, vamos a restar. Entonces, vamos a copiar absolutamente lo mismo. Aquí. Ponemos aquí abajo. Esto era para la suma, ¿no es cierto? Aquí ponemos. Inge, una consulta. Sí. Lo que dice C2 no es C al cuadrado. Por Tendríamos eso, que pues, encerrar. es el cuadrado. Ya. En esa parte me he confundido. Claro. ¿Han sacado la raíz, no ve o no? A ver, una vez más verificamos. Esta es la suma y aquí vamos a pintar con otro colorcito para que sea la resta. Este le pondremos un color, ahí está, que sea. La resta es celestito, dijimos, ¿no ven? Ahí está, va a ser celestito, celestito y celestito. Muy bien. Ok, esto es resta. Una vez más vamos a verificar, ¿sí? Esto es suma, vamos a copiar el mismo formatito, acá lo copiamos, excelente. Verifiquen, ¿el C al cuadrado sale 127 o sale la raíz? Verifiquen por favor esa partecita. Porque lo que está en cuadrado aquí va a pasar en raíz, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá 50 al cuadrado va a ser igual a 2.500, ¿no es cierto? Más... Sin la raíz, el resultado. Tendríamos que sacar la raíz. Excelente. ¿Con raíz cuánto es? 25.1. Muy bien. Entonces, eso quería averiguar. El valor de C, entonces, aquí ponemos, ¿no? El valor de C va a ser igual a 25.1. En este caso, unidades, porque no estamos haciendo referencia absolutamente a si es Newton y demás. Nada, es el valor entonces. C va a ser 25.1. Ok, excelente. Ahora sí está clarito, ¿no? Lo que era al cuadrado pasa al otro lado como raíz. Entonces la raíz de 627.8 sale 25.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les sale lo mismo? ¿Sí o no? Sí, Listo, excelente. Muy bien. Ahora, vamos a ver esto, ojo, ¿esto por qué? Porque vamos a analizar el tema del signo, que es muy importante. El signo de B es importantísimo acá. Ahora, vamos a ver la resta.
En la resta ya hemos dicho que aquí en vez de ser más, esto va a ser menos, ¿no? Es menos. Ah, ya. Aquí está pasando con negativo. Entonces aquí digo 50 al cuadrado más menos, y aquí sería menos, ¿sí? Aquí está. Menos 2 veces 50 por menos 45 por el coseno de 30. Entonces aquí va a ser menos por menos, aquí va a ser más, ¿verdad? Aquí menos por menos, aquí va a ser más 4.500 para el coseno de 30. Pregunta, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto le sale? Por favor, vayan haciendo ese datito. A ver, vamos a multiplicar. Decimos el coseno de 30 tiene ese valor multiplicado por 4.500. Muy bien. Más 2025 más 2500. Ok. ¿Cuánto le sale el valor de C, por favor? Saldrá 8.400. 8.422. 8.422. Ok, Sí, muy bien. Es el está valor bien. de C, ¿no es cierto? Ya. Sí, Ahora, la raíz de eso, ¿cuánto es? Tiene que ser raíz, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale la raíz cuadrada de ese valor? A mí me salía 91.7. 2.90. ¿Cuánto? 91.7 igual. 91.77. Exacto, Sí, correcto. 91.7. Muy bien. Pero, a ver, no, pues ingeniero, a ver, ¿por qué? 91,7 Inge. Excelente. Pero aquí analizamos. Ingeniero, visualmente esto tendría que ser más grande. Cuando hablamos de suma, aquí sale 25. Y cuando hablamos de resta, aquí sale 91. A ver, ¿esto a qué se debe? ¿Quién me explica? ¿Por qué la suma que debería ser mayor, aquí sale menor? ¿Y por qué la resta que debería ser menor, aquí sale mayor? ¿Quién me explica por qué se suscita esto? ¿A qué se debe esta variación? Porque si vemos visualmente, el rojo debería ser más grande, ¿no es cierto? Ah, claro, el rojo tendría que ser mucho más grande. Pero resulta que la Inge, suma me tengo sale más pequeñita. una duda incógnita, no sé. A No ver. sé, donde dice 50 al cuadrado más, está entre paréntesis menos 45 por 2, que sale 45 al cuadrado, digo, sale 2025. Pero en Sí, ese caso no estaríamos con el signo porque más por menos sería menos. Entonces estaríamos no, no. 2500 menos 25. Ah, ya. Esta es interesante tu duda. Te la voy a aclarar. Como este está entre paréntesis, este es menos. Menos por menos, ¿cuánto es? Más Inge. Ah, entonces, por Más. eso es positivo. Ah, ya, me confundí, pensé que estaba multiplicando por el Ya, 2, está entonces muy tenías al bien. cuadrado, ¿no? Sí, está muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí es menos por menos, también es más. Más. Ah, entonces, ingeniero, a ver, yo voy a hacer entonces aquí, me estoy dando cuenta que el B era negativo, ¿no es cierto? Ah, el B era negativo. Entonces, seguro la forma no es esta. Entonces, ahorita vamos a darle la formita como corresponde. Vamos a intentar hacer una copiecita. Esto vamos a copiar, ¿listo? Vamos a poner así como está el verdecito. No lo vamos a pintar en verde para que ustedes entiendan bien qué está pasando. Esto lo voy a poner en verdecito, ahí está el verdecito, y le voy a dar el tamañito y lo voy a poner como está este. Ahí está, muy bien, ¿no? Listo, un poquito más tengo que inclinar, ingeniero. Listo, ahí está. Que sea más flaquito, ya muy bien, más flaquito. También más delgadito. Excelente, ya listo, ya tengo aquí el vectorcito. Muy bien, ese es el vector verdecito, ¿no ve? Ya, ahora vamos a copiar también el vector rojo. Esto lo ponemos aquí de rojito. ¿Por qué, ingeniero? Pero está así. Porque la pregunta es válida, ¿no es cierto? ¿Por qué lo que debería ser, en este caso, mayor el valor, es menor? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso?
Lo que está pasando es lo siguiente. Ahora sí, ya tengo los dos vectores. El vector A y el vector B. Ya tengo ambos, ¿no es cierto? Ok, esto vamos a hacerlo más pequeñito, más y más delgadito. Ok, esos son dos vectorcitos, ¿no ven? Ahí están. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era negativo? ¿El vector A o el vector B? El A era negativo. El B. 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 A ver, vamos a B. ver. Sí, resulta que el negativo era el B, ¿no? Ah, ya. Entonces, como el negativo era el B, esto estaba así, ¿verdad? Estaba volteado. Eso significa, ah, ya, entonces, esto estaba así. Ah, ya. Entonces, como el vector, yo estoy ubicando el vectorcito, resulta que lo que tenía que ser suma se convierte en resta. Ah, ya, pero hay que dar vuelta a esto. Porque es de A a B, ¿no ve? Este es. Y este que era resta se convierte en suma. ¿Se está entendiendo? Miren cómo el signo nos ha hecho cambiar. Claro, ahora tiene sentido. Como el B es negativo, ¿no es cierto? Como aquí el B es negativo, claro, pues lo que es suma, utilizando lo que es la suma, ¿no ve? Más me sale negativo. Claro, aquí está la suma de estos dos. Ahora va a ser ¿cuál? El celeste va a ser la suma. ¿Verdad? Ahí es 25.1. Y la resta va a ser el rojo, que va a ser el negativo. ¿Se entiende lo que ha pasado? ¿Se entiende, estimada Dina? Dina, 5, 4, 3, 2, 1. Nada, Dina no está. Ana Carolina, ¿se entiende lo que hemos hecho? Ana Carolina, 5, 4, 3. Ya voy a ir retirando gente de aquí. A ver, estimado Cristian, ¿se entiende? Daniel, ¿se entiende? No me he perdido. Ya, una vez más. Por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Miren, lo siguiente. Desde la suma, Inge. Ya, esto vamos a agarrar para que ustedes vean bien qué ha pasado. Están los vectorcitos, ¿no ve? Este es el vector y este es el vector que está volteado. Muy bien. ¿Entienden de dónde salen estos vectores, no es cierto? Esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sigue. Muy bien. Estamos listo. Todos los vectores obviamente tienen que unirse en un punto. Ah, este es el punto de unión. Pero resulta que el vector B era un vector negativo. Si es negativo, está apuntando al otro lado. Ah, ok. Si está apuntando al otro lado, este vector tiene que unirse acá. Entonces, por el signo, la disposición del vector A y el vector B era este, no este. Claro, si yo voy a graficar correctamente el vector A y el vector B, tomando en cuenta el signo negativo del B, el vector va a estar ubicado así. No va a ser esto. No va a ser así. Así como estamos viendo acá, AB, no es así, es así. Y matemáticamente, ¿cómo lo demostramos? Utilizando la ley de cosenos. Por más que yo le ponga más, ¿no? Acá, utilizando más, me va a salir el valor que tiene que ser. ¿Por qué? Porque resulta que la suma es esta. ¿Ahora se entiende? Aquí la suma era el rojo, ¿verdad? Claro, la suma era el rojo. Partimos del punto de origen ambos y es el rojo. Pero como el signo de B es negativo, resulta que se ha volteado acá. Y partiendo desde el origen hasta acá, el vector azul es el vector suma. Por eso sale 25.1. Y el vector rojo es el vector resta. Y es más grande. Por eso es que sale 91.7. ¿Ahora se entiende?
¿Se entiende, estimada Gaile? Inge, entonces Sí. la primera gráfica no es lo correcto. Claro, en la primera gráfica no es lo correcto. La primera gráfica no es correcta. Por eso conviene que cuando yo voy a trabajar gráficamente, tome en cuenta aquí el valor de los signos. Aquí me dice menos 45. Ah, ya, entonces, esta es una gráfica, pero si yo analizo solamente la gráfica, los valores de la gráfica no corresponden. Claro, aquí hipotéticamente, aquí ponemos una titita que está acá, ¿no? Hipotéticamente el rojo tendría que ser más grande, pero resulta que el rojo tiene un valor de 25. Y la resta que tiene que ser menor es 91. Ah, entonces yo voy a graficar correctamente esto, dándole la posición al vector B, que es lo que tiene que ser. Como está coseno negativo, la flechita cambia en otra dirección y va a estar apuntando así, en esta dirección. Entonces, si voy a formar yo el paralelogramo va a ser así, ¿no? El paralelogramo va a ser así, y este va a estar así. Así va a ser el paralelogramo. Entonces, el vectorcito, ahora sí lo vemos mejor. Este es el vector suma. ¿Se entiende, Gaile? Sí, Inge. Sí, se entiende. Una vez más voy a explicar. Mire, en el problema tenemos acá lo siguiente. Nos dice que A tiene un valor de 50 newton y B es menos B. Dice, ah, ya. Entonces, ya te está diciendo que la dirección de esta flechita no tendría que ser en este sentido, sino al otro lado. A ver, vamos a copiar entonces esto. La flechita tendría que estar acá, a este lado. A ver, esto ponemos un poquito acá. Ah, ya. La flecha tendría que estar acá. Sí, esto vamos a mover un poquito acá, esto un poquito acá. La flechita tendría que estar, a ver, lo vamos a nivelar biencito este, para que esté igualito a este. Muy bien, un poquito más a este lado. La flecha tendría que estar en este sentido. Esta tendría que ser la gráfica real, el rojito y el verde. Así tendría que estar correctamente graficados los vectores. Esa es la gráfica correcta. ¿Y cómo me doy cuenta que la gráfica correcta? Pero aquí me dice que es menos B. ¿Se entiende? ¿Cuál era la pregunta? Escucho, una dama quería hablar. ¿Alguna preguntita? Inge, Sí, escucho. entonces, digamos que es el plano cartesiano eso, por lo que es negativo, por lo que es negativo el B, entonces va a dirección abajo, porque el plano cartesiano, digamos, del X y Y de abajo son negativos, por eso va abajo, ¿verdad? Exacto, va negativo. Como que es negativo, sabemos que la flechita va a apuntar hacia abajo, entonces el vector está en la obligación de moverse. Esta no es la posición real del vector. Como es negativo, la posición real del vector es esta. Ah, por lo tanto, la suma va a ser esta y la resta va a ser esta. ¿Cómo que entonces? Como esto que hemos visto. Así va a ser. Este azulito va a ser la suma y la resta tendería a ser esta otra. Esta sería la resta. ¿Ok? Bien, eso para que lo tomen ustedes muy en cuenta. ¿Sí? Por eso es clave el signo de los vectores. Según el plano cartesiano, lo han dicho muy bien ustedes, ¿sí? Como aquí es negativo, el vector tendría que pasar al otro lado. Entonces, este sería A y este sería B. Eso facilita mucho el entendimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está clarito? Muy bien. A ver, entonces, sobre este mismo vectorcito, esto un poquito me voy a mover acá, esto lo muevo acá, y voy aquí a extender, ¿qué? Voy a extender yo, como ya sé cómo se halla la suma y la resta utilizando teorema de cosenos, lo que ahora voy a hacer yo, ahora sí, vamos a insertar aquí para que se vea mucho mejor, insertaremos una línea.
¿Ya? Ok. Aquí está la línea y le voy a poner más gruesito para que se vea muy bien el contornito, el grosor. Ahí está, excelente. Y le pondremos de negro también para que se vea como el otro. Ok, está. Esta es la línea. Ok. Pregunta clave para todos. Este ángulo de 30, ¿dónde se reproduce? ¿En este punto o en este punto? En el primero, Inge. En el primero de las menos X, Inge. Excelente. Estos 30 graditos se va a reproducir. ¿Dónde? Aquí está. Ah, ok. 30 grados se reproduce acá. Ahí son los 30 grados. Con razón, ¿no es cierto? Entonces, si esto vale 30, esto vale 30, este ángulo, ¿cuánto valdrá? Del rojito al eje de las 30. Y. Muy bien. 60. 30, Inge. 30, claro, porque 30 más 30 más 30 tiene que dar 90, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este va a ser aquí. Excelente. A ver, entonces, entre el vector rojito y el vector verde, ¿cuánto será el ángulo entre estos dos? 90. No. A ver, una vez más. 120. Una vez 120. más. 120. 120, sí. ¿Por qué? A ver, vuelvo a repetir la pregunta para que no lo haya entendido. Entre este vector rojo que vemos acá, el vector rojito, y el vector verde, ¿cuánto será el ángulo? Es como si preguntas, entre este y este es 30, ¿no ve? Aquí entre este y este es 30, listo. Entre este vector rojo y este vector verde que está apuntando hacia abajo, ¿cuánto es el ángulo? Decían 120. ¿Por qué? 120, sí, efectivamente. Y vamos a Porque se está explicar. trabajando con un vector abierto, entonces se tendría que trabajar con 180 grados. Sí, restando los pero más allá de 100, claro, es abierto. Sabemos que nosotros no sabemos que esto vale 90 grados, ¿verdad? Esto va a valer 90 grados. Entonces, como eso vale 90 grados, aquí aumentamos el tamañito, ok, un poquito más grande hacemos. Como eso vale 90 grados, ahora sí esto, muy bien, 90 grados, 90 más 30, sale efectivamente 150. A ver, 90 más 30 sale 150 grados. Ok. Entre este vector rojito y el vector verde, pues resulta que el ángulo que tengo es de 150 grados. 150. Ya dije yo. Entonces, a ver, vamos a hacer el mismo ejercicio. Ojo, lo van a hacer ustedes. Hacemos lo mismo que acá, pero acá ya no va a ser menos B. Aquí el valor va a ser B nomás, ¿no es cierto? Ya tengo la dirección. Resulta que este valor que tengo acá, lo voy a copiar acá abajito, ¿no? 45 newtons, va a ser aquí, ¿no es cierto? Ya no es negativo, este ya es positivo, 45 newtons, porque está apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el ángulo entre el rojo y el verde? Es 150 grados, porque es 30 más 90 más 30, 150. Vamos a ver si da lo mismo, tendría que dar lo mismo. Entonces, voy a aplicar aquí, ¿qué? Voy a aplicar, a ver, teniendo en cuenta esto voy a quitarle, ya, y vamos a copiar esto. Voy a copiar acá este ejemplito para que ustedes lo tengan claramente, ¿sí? Ok. Considerando que uno vale 50 newton y otro vale 45 newton, aquí vamos a hacer lo mismo. Lo llevamos acá, un poquito vamos a bajar, ok, bajamos acá, y lo pondremos acá. Esto pongo a un ladito y lo pongo acá. Listo, acá. Para este sistemita, el que estoy viendo ahorita en este momento, voy a aplicar la suma y resta, como ya sé. ¿Pero qué va a variar? Va a variar el signo y obviamente va a variar también el ángulo.
Ok. Esto ya, como hemos explicado esto, voy a eliminar esto, esto y esto. Ok, ahora sí. Tengo esto entonces. Muy bien. Ahora sí, para este sistemita. A vale 50 newton, B vale más coseno de, ¿cuánto es el ángulo, dijimos, entre el rojo y el verde? 150. 150. Muy bien. Entonces, 150. aquí va a ser 150 grados y también voy a eliminar el negativo del 45. Aquí trae mi flechita, esta flechita. Ok. ¿Qué estoy eliminando? Aquí lo pondremos para que se vea clarito. Ahora sí. Lo que estamos eliminando en principio es, ¿no? Yo tengo acá, ahora sí para que no se confundan, esto es más, aquí es 45, por este 45, ¿ok? Por este 45, 45, ya no pongo negativo, porque ya está en la posición normal. Aquí también va a ser positivo, ¿no? Aquí es positivo, ¿sí? Ya no es negativo 45. Y aquí el coseno de 150. Calculen ustedes cuánto sale la suma y la resta. Vamos, calculen ustedes cuánto sale suma y resta de esos valorcitos. ¿No? De 150. Igual. Negativo sale. Por ¿Cuánto les sale? A ver. Obviamente esto va a variar, esto vamos a borrar. 45. 50 por 45 por 2. Esto hay que modificar, esto hay que modificar, esto hay que modificar, va a variar esto. De igual manera, esto va a variar, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? La suma y la resta, ambos datos quiero que me den, suma y resta. ¿Será el mismo valor? 50 igual. Más 45 por 45, 45 por este 45 menos 389, 389, 7, 30.11 igual. Raíz cuadrada de 627.89. ¿Cuánto les sale? A ver. El valor positivo, A ver, la suma 4.525. acá, 25,05, Inge. la suma ¿cuánto Sí, sale? sigue siendo lo mismo. ¿Va a salir lo mismo? Sí, Sí, solo estaría Inge. cambiando el coseno de 150. Ya, a ver, vamos a revisar. Miren, 50 al cuadrado, 2500. Más 45 al cuadrado, 2025. Aquí es más, ¿no es cierto? Aquí no va a ser menos, aquí va a ser más. Aquí sería más, ¿verdad? Ahora sí. Más 50 por 45 por 2 sería 4500. Coseno ya no es coseno de 30, es coseno de 150. 150. ¿Cuánto le sale ese valorcito? 627.9 ya sería. Ya, hay una variacióncita pequeñita, ¿no ve? Muy bien. Sí, Y la raíz de eso va a ser 25.1. ¿Estamos de acuerdo? sí, sigue Sí. siendo lo mismo. Sí, sale lo mismo. Ok, y en las restas sale lo mismo. Aquí 50 al cuadrado, aquí es menos, aquí va a ser menos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, aquí sería menos. Menos, y aquí va a ser el coseno de 150. Listo. Le sale
8422.1. Sí, Inge, lo mismo sale. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos demostrando? En Que la principio, respuesta estaría correcta. exacto, la respuesta es correcta. Estamos demostrando, caso 1, si los vectores están en esta posición, pero me dice que el signo es negativo, tengo que tomar el signo en toda la ecuación y voy a hallar el valor. Si el vector, en este caso, está en esta posición, aquí está, ¿no? Está en esta posicioncita, en esta otra que hemos visto, tengo que tomar el ángulo entre los dos. El ángulo aquí era 150, y ya no me interesa el signo porque está en la posición correcta el vector. Entonces, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas de esta parte? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguna duda tal vez? Una vez más vuelvo a explicar. Ya una vez más voy a volver a explicar esta partecita. El problema es este que tenemos acá. Este es el problema. Ok, vamos a ampliar. Muy bien. Este que en el problema me dicen que tengo un vector acá, este vale 50, este vector vale menos 45, aquí el ángulo es 30, este ángulo es 30, me piden hallar la suma y resta de este vector. Ya. Para la suma y resta, si no voy a hacer ninguna modificación del vector sabiendo que este es negativo, lo que hago es aplicar el teorema de cosenos. Pero el teorema de cosenos, aquí sí voy a tomar en cuenta el signo. Menos 45 y el ángulo que es de 30 grados, me sale 25.1. Claro, pero sí tendría que haber sido el más grande. ¿Por qué no es el más grande? Y la respuesta es, ya le dijimos, la respuesta es porque simple y sencillamente la posición del vector B no es la correcta. Entonces no tengo que asustarme. Lo que tengo que hacer es verificar la posición del vector B. Sale 25 y la resta sale 91.7. ¿No ve? No, muy bien. Pero yo quiero verificar que realmente es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a poner la posición normal, en la posición que debería estar el vector B, que es esta. Esta es la posición correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a cambiar? El ángulo entre los dos vectores. El ángulo, este 30 más el 90, que sale 150. Ya. 150 entre estos dos vectores. Tomando en cuenta esto, aplico la misma ley de Pitágoras. Sí, aquí está. Pero más que ley de Pitágoras, ley de cosenos. Y ahora, respecto al más y el menos, ya no tengo por qué tomar en cuenta el signo del vector B, porque está en su posición normal, y tomo en cuenta los 150 grados. Con eso voy a hallar absolutamente los mismos valores. Entonces, en resumen, si está, aquí ponemos, en resumen, si tenemos nosotros, voy a borrar, los vectores en esta posición y hay un vector con signo negativo, tengo que tomar en cuenta el signo negativo y el ángulo del vector. Si el vector no tiene signo negativo, pero está en esta posición, tengo que tomar en cuenta el valor del módulo del vector y el ángulo que hay entre ambos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? Hemos utilizado la ley de cosenos. Para la ley de senos, ¿para qué aplico la ley de senos? Si tengo yo, ya no importa aquí ya si es un triángulo, rectángulo, etcétera, no interesa. En la ley de senos, basta que yo tenga el módulo, puedo hallar absolutamente cualquiera de los ángulos teniendo los componentes simplemente A, B, C y los ángulos alfa, beta y tita. Nada más. Es lo mismo que la complementariedad de ángulos, pero este es mucho más sencillo si yo tengo los componentes y un ángulo. Puedo hallar el otro ángulo. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas, Sí, una consultas? pregunta. Sí, sí, escucho. Si no hubiéramos tomado en cuenta el plano cartesiano y solo hubiéramos tomado los vectores, descomponiendo el vector menos b, como todo vector tiene su parte negativa, hubiéramos trasladado al otro lado, igual hubiéramos podido hallar a lo que veo en la fórmula, sin tomar Sí, en cuenta nosotros, ¿no? sí, 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 es posible también eso. Pero como estamos hablando de vectores, conviene siempre que el vector esté en su posición correcta. Conviene. En este caso, esta es la posición correcta, porque si no yo podría confundirme, ¿no es cierto? Si estoy viendo que este es A y este es B, no estoy tomando en cuenta, sino este es positivo. Pero ¿por qué me sale menos si debería ser más grande la suma, ¿no es cierto? Y la respuesta es justamente la posición del vector. Entonces tendría que tener esta posición, como el vector tiene esta posición, la suma va a ser siempre menor, por eso sale 25. En cambio, la resta va a salir mayor, por eso sale 91. ¿Ok? Bien. Todo claro entonces hasta esta partecita.